Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, bienvenido. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de los casos, a todos. Bienvenidos, gracias a nuestros oyentes que se unen en este momento con nosotros en la transmisión de Radio Anglicana, tanto en las aplicaciones móviles, aquellos que nos ven y nos escuchan también, en las distintas plataformas donde en este momento estamos transmitiendo la señal en vivo y en vídeo. Gracias por acompañarnos y les animamos pues a estar pendientes de este programa que hemos preparado para vosotros. Continuamos con esta segunda carta a los tesalonicenses, con las reflexiones de esta segunda carta. El tema de hoy es la introducción, y analizaremos el capítulo 1, versículos del 1 al 5 de esta segunda carta a los tesalonicenses. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra. Y como siempre, lo primero que hacemos es ponernos en las manos de Dios para que Él sea el que dirija este espacio y sobre todo también que nos abra el entendimiento para comprender y asimilar mejor su palabra. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos el poder estar aquí en la antena un día más en nuestro programa La Palabra Hoy de Radio Anglicana. Y te queremos pedir por encima de todas las cosas, Señor, que como pueblo tuyo, como iglesia, seamos siempre bendecidos por ti con el estudio y la reflexión de tu palabra. Danos, Señor, esa medida de sabiduría que tú has prometido a tu iglesia, para que en todo momento los cristianos podamos acercarnos a las Sagradas Escrituras con la plena confianza de que en ella vamos a encontrar mensajes de vida, de esperanza y de aliento para nosotros mismos y para compartirlos con los demás. Recordamos a las personas que sufren en este mundo, personas que están necesitadas realmente de consuelo y de alivio. Y te pedimos, Señor, que en la medida de lo posible tú permitas que tu iglesia esté siempre ahí, que estemos siempre ahí para prestar esa ayuda necesaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Luz, tu palabra es la luz. Bueno, como les hemos anunciado, tenemos la introducción a esta segunda carta a los tesalonicenses. Hace 8 días hemos tenido una generalidad de todo lo que iba a ser el estudio de esta segunda epístola a los tesalonicenses. Hoy analizaremos el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Les animamos también que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en el transcurso del programa, puedan compartírnoslo a través de nuestro WhatsApp de Radio Anglicana en la aplicación móvil. Ahí tienen un enlace directo para el WhatsApp de Radio Anglicana. En la página web también tienen un enlace directo al WhatsApp de Radio Anglicana. Y aquellos que no lo tienen, pues el 698-680696. Si están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, a este mismo número pueden hacernos llegar sus reacciones. Bueno, Juan Mari, en las palabras introductorias con las que comienza esta segunda epístola, ¿qué trasfondo podemos percatarnos, podemos percibir o qué puede aflorar en estas palabras introductorias? Es verdad que cuando nosotros empezamos a leer la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses, esos 2 primeros versículos que has indicado tú como la introducción, ¿verdad?, a la epístola, es verdad que cuando leemos estas palabras introductorias, pues sin lugar a dudas, lo que encontramos allí es un sano optimismo basado pues precisamente en la fe, en la esperanza cristiana. Ahora, si nos damos cuenta, si leemos con atención, aunque en estas palabras exista realmente, como hemos dicho, un sano optimismo, una corriente optimista,
también es cierto que allí nos encontramos en el trasfondo una realidad que es más bien oscura. Estas palabras iniciales de la segunda epístola a los tesalonicenses dejan entrever que los hermanos de aquella iglesia, los creyentes de Tesalónica, estaban viviendo una realidad terrible que ha acompañado muchas veces al cristianismo y sigue haciéndolo en el día de hoy, especialmente en ciertos lugares, que es la realidad de la persecución. El encabezamiento de la epístola es, como hemos dicho, optimista, es positivo, va a destacar una serie de puntos importantes que tienen que ver con la fe y tienen que ver con la esperanza cristiana, pero es un optimismo realista. Es un optimismo que se presenta al lado de una realidad trágica, que es la persecución religiosa. Quienes, como decíamos, ¿verdad?, el otro día en relación con esas discusiones que hay sobre la autoría de esta epístola. Bueno, quienes entienden que la segunda epístola a los tesalonicenses es realmente una epístola escrita por San Pablo apóstol, San Pablo y sus colaboradores que se mencionaban ahí, o sea, una carta de estas que llamábamos, o que llaman, mejor dicho, protopaulinas. Bueno, pues quienes lo ven así entienden que esta persecución que aparece en el trasfondo de la introducción a la epístola debía ser, sin duda, aquel acecho, acoso y derribo, ¿no?, constante que los judíos, las comunidades judías, ejercían sobre las nuevas asambleas, las nuevas parroquias, vamos a decir así, cristianas. Ahora, quienes por el contrario entienden que esta epístola es, como decíamos, deuteropaulina, es decir, no escrita directamente por San Pablo apóstol, sino cuando él ya no estaba, escrita por discípulos suyos, colaboradores suyos, identifican esta tribulación, identifican esta persecución, sin duda con todos los problemas que se derivaron de la persecución de Nerón. La persecución de Nerón, como sabemos, debió tener lugar más o menos hacia el año 64 de la era cristiana, entre el 64 y el 67 la suelen ubicar, y en esa persecución, como dicen ciertas tradiciones, pues murieron, entre otros, los apóstoles, precisamente San Pablo y también San Pedro. Entonces, se supone que esa persecución de Nerón debió suscitar en muchos gobernadores provinciales romanos pues una gran desconfianza hacia los cristianos, y eso motivaría, piensan estos, que los hermanos de Tesalónica también estuvieran pasando por un periodo de tribulación. Sea como fuere, lo cierto es que esta epístola, que como decimos, tiene unos claros tonos positivos, unos claros tonos optimistas, sin embargo, deja traslucir que por debajo había un problema muy grave. Los tesalonicenses eran cristianos perseguidos en el momento en que recibieron esta epístola. Luego, mientras leemos, nos podemos percatar de algunos detalles en el cual me gustaría que hicieras hincapié, Juan Mari, porque algunos seguidores o continuadores de la herejía arriana se basan en algunos de estos versículos introductorios para marcar que hay una gran diferencia entre Dios el Padre y Jesucristo, ya que en estos versículos se menciona de una manera especial a Dios el Padre y a Jesucristo, y como dicen los continuadores de Arrio, pues que se marca bien los dos entes totalmente diferentes y que no hay ninguna similitud en ellos. ¿Por qué pasa eso, Juan Mari? Bueno, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que, desde luego, desde sus orígenes, eso nadie lo va a negar nunca, el cristianismo ha sido una religión estrictamente monoteísta. Es decir, los cristianos desde el primer momento hasta el día de hoy creemos claramente en un solo Dios, el Dios que consideramos único, el Dios que es fuente de la vida, el Dios que es fuente de toda bendición, el Dios que ha guiado y guía a su pueblo
conforme a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras y lo que ha sido la historia de la Iglesia posterior hasta hoy, el Dios que guía el camino de su pueblo, incluso en medio de episodios históricos particularmente difíciles o particularmente turbulentos. Es decir, la epístola segunda a Tesalonicenses, como en general todo el epistolario paulino, ya sean cartas proto-paulinas, deutero-paulinas, pastorales, en fin, como las quieran designar los críticos y los especialistas, todo el corpus paulino, todas las epístolas paulinas, hacen, como el resto de la Escritura, un gran hincapié en un único y soberano Dios, que es el Dios Padre. Pero también mencionan a Jesucristo como se menciona aquí. Y Jesucristo, que aparece normalmente en las epístolas, en general, en las epístolas paulinas, como Hijo de Dios y nuestro Señor, es quien precisamente, hemos dicho que Dios era la fuente de la vida, la fuente de la bendición, la guía de su pueblo. Bueno, pues es Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Redentor, quien en el epistolario paulino se entiende así y también en el resto del Nuevo Testamento, Jesucristo es quien va a vehicular esa vida que Dios Padre concede, es Jesucristo quien va a vehicular esa bendición que procede de Dios y lo va a hacer en su propia persona por medio de ese gran instrumento que para nosotros es un gran misterio, que es la encarnación. Es decir, el apóstol San Pablo y su escuela, el Corpus Paulinum en general, se mantiene en la más pura ortodoxia cristiana, manifestando un monoteísmo íntegro. Solo puede haber un Dios, pero junto a Dios está su Hijo Jesucristo, que comparte esa misma divinidad. Hay algunos pasajes por ahí en algunas epístolas de San Pablo que son extraordinarios en este sentido, y es Jesucristo quien hace posible para nosotros, para los seres humanos, tanto cristianos como no cristianos, quien hace posible que esa bendición de Dios, que esa vida que procede de Dios, que ese cuidado que tiene Dios de su pueblo, sean una realidad. Es decir, que en las epístolas paulinas, aunque no hay una formulación clara como se encuentra en otros textos del Nuevo Testamento, bueno, claras sí que las hay, pero quizás no tan clara como en otros textos del Nuevo Testamento, no hay una formulación trinitaria, por decir así. Sin embargo, leyendo con objetividad las epístolas paulinas, y aquí tenemos una de ellas, la epístola segunda a los Tesalonicenses, es evidente que la figura del Hijo de Dios, la figura de Jesucristo, está intrínsecamente relacionada con el único Dios, que es el Dios Padre, de tal manera que es inseparable de Él. En el pensamiento de San Pablo, en la teología de San Pablo, la figura de Jesucristo es inseparable de Dios Padre. Y la figura de Dios Padre es inseparable de Jesucristo, porque es Jesucristo quien vehicula todo lo que Dios tiene para su pueblo. Y luego va a decir el apóstol Pablo a los colosenses, por ejemplo, les dice de que en Cristo, en la persona de Cristo, dice que reside la plenitud de la divinidad, o sea, lo va a afirmar. Vale, así es. Pero ¿por qué no se menciona al Espíritu Santo, Juan Mari? Bien, esto es una pregunta que es muy importante y aquí tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se escribe esta epístola, ¿no? Tengamos en cuenta que en la época y en el medio en que la epístola segunda a los Tesalonicenses ve la luz, todavía no estaba desarrollada esa parte del pensamiento cristiano que llamamos, o que los especialistas llaman hoy, la pneumatología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo. Es cierto que en otros pasajes del Nuevo Testamento esta pneumatología, esta doctrina del Espíritu Santo, sí que encontrará un desarrollo muy grande, pero será en los escritos más tardíos del Nuevo Testamento. Por ejemplo,
en las epístolas o en el Evangelio según San Juan. Cuando nos referimos a las epístolas o al Evangelio según San Juan, estamos entrando ya a finales de la era apostólica, son los últimos años, por ejemplo, del siglo I, o como dicen algunos, incluso los primeros del siglo II, ni más ni menos. A ver, si segunda a los tesalonicenses, como decíamos, es una epístola protopaulina, es decir, escrita por el apóstol San Pablo, tendría que ser de los primeros escritos del apóstol de los gentiles. O sea, cuando las ideas sobre el Espíritu Santo no estaban demasiado desarrolladas y, por lo que se ve en alguna epístola, como es primera a los Corintios, no estaban demasiado maduras entre todos los cristianos. Si se considera, en cambio, que la epístola segunda a Tesalonicenses, como decíamos, es de estas que llaman deuteropaulinas, es muy evidente que la escuela de los seguidores y los discípulos de San Pablo todavía no había entrado, no había profundizado demasiado en el tema del Espíritu Santo. No porque lo negara o porque no le concediera la suficiente importancia, sino porque todavía no habían entrado de lleno en él. Tengamos en cuenta que los escritos del Nuevo Testamento van reflejando pues una serie de condiciones, una serie de trasfondos en los cuales se nota cómo hay un desarrollo del pensamiento cristiano. Pero como decíamos, para encontrarnos con una doctrina plena del Espíritu Santo, hemos de acudir a los escritos de San Juan, como son las epístolas y el Evangelio, pero que, como decíamos, son de los más tardíos. Pero es evidente que en los círculos juaninos, como llaman algunos, o en los círculos joánicos, ¿no? Es que hay quien habla muy bien el castellano, evidentemente. Bueno, pues ahí se ve claramente que en esos círculos la persona del Espíritu Santo era un tema de gran interés y ahí se desarrolló mucho más y ha quedado el testimonio, gracias a Dios, en el Nuevo Testamento. O sea, no es que el San Pablo o su escuela, como algunos han dicho por ahí, es que ellos no creían en el Espíritu Santo. ¿Cómo no van a creer en el Espíritu Santo? Lo que ocurre es que no era un tema primordial para ellos, no era uno de sus temas, ni era tampoco algo en lo cual hicieran demasiado hincapié, porque sus énfasis iban por otro lado. A medida que el cristianismo se iba diversificando y se iba extendiendo por la cuenca oriental del Mediterráneo, pues sí que hubo núcleos de cristianos, como por ejemplo los de la Escuela de San Juan, que sí hicieron hincapié en el Espíritu Santo, porque era un tema que les interesaba mucho más. Luego ya con el paso del tiempo, a medida que el cristianismo se iba desarrollando y cuando llegan ya las grandes construcciones teológicas, por ejemplo, del siglo IV, del siglo V, ¿no? Pues ahí ya está clara la doctrina trinitaria. Pero eso no quiere decir que no se creyera. Simplemente es que en el Nuevo Testamento no siempre todos los autores hacen énfasis en los mismos temas. En gran parte del Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo y en alguna que otra también, solemos encontrarnos con un saludo que se vuelve bastante repetitivo. Siempre se saluda con gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, etc. ¿Por qué en esta epístola también se emite un saludo similar a los tesalonicenses, Juan Mari? ¿Por qué se les desea gracia y paz? Incluso en tiempos que no había guerra o persecución, siempre se les desea la paz. ¿Por qué? Hay quienes dicen que ese saludo, gracia y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, que aparece muchas veces, como acabas de decir muy bien, en el epistolario paulino en general y también en otras cartas, que eso se había convertido, dicen, en una especie de cliché, ¿no? En una especie de, como diríamos, una fórmula de cortesía, ¿no? Una fórmula de salutación educada entre cristianos, ¿no? Sin duda alguna es cierto. Ahora, es evidente que estos dos conceptos que hemos dicho, o sea, la gracia por un lado y la paz con otros, en lo que se refiere a la iglesia de Tesalónica, los creyentes de Tesalónica, este saludo entendemos particularmente que no solo era una fórmula de cortesía, sino que era algo muy necesario para ellos, dadas las condiciones en que estaban viviendo, como decíamos, ese trasfondo que deja entrever
unos momentos de persecución, unos momentos difíciles para la Iglesia. A ver, el deseo de paz, el deseo de la gracia de Dios, era una forma de asegurar la benevolencia divina para con aquellos cristianos. Y no solamente la presencia de Dios o la buena voluntad de Dios, sino también su ayuda, su sostén de hecho, ¿no? Y la garantía de que la presencia estaba con sus hijos a pesar de las circunstancias adversas. Aunque no podemos negar, evidentemente, que se llegara a convertir en un cliché, como hemos dicho, en una fórmula de saludo educado, ¿no? Una fórmula de cortesía, no cabe duda de que cuando se escriben estas palabras a estos hermanos que eran perseguidos, sin duda que cuando ellos leyeron en público, quien fuera el lector en la iglesia, cuando leyó esta carta, ese deseo de gracia y paz les debió llegar al corazón, porque era lo que estaban necesitando, lo que más estaban necesitando en aquel momento. ¿Cómo sería la iglesia de Tesalónica, Juan Mari, que llegó a motivar en plan un orgullo sano en Pablo y sus colaboradores? ¿Cuáles serían esos motivos? Pues ¿O cómo sería esta iglesia? Sí, ahí tenemos tres. Encontramos aquí en esta introducción básicamente tres. A ver, según está diciendo el texto sagrado, los tesalonicenses sobresalen en fe en Cristo, por un lado. En segundo lugar, sobresalen en amor mutuo, amor entre sí. Y en tercer lugar, paciencia, y muy necesaria por cierto, frente a las adversidades por las cuales estaban atravesando. A ver, esos tres elementos que son una fe firme en Cristo Jesús, más un amor mutuo entre los miembros de la congregación y finalmente esa paciencia ante las tribulaciones, ante la persecución, ante cualquier tipo de adversidad. Esto nos da a entender, o nos daría a entender, no solamente una excelente labor de catequización, ¿no? Y de instrucción realizada en su momento por el propio San Pablo Apóstol y su equipo, ¿no? De evangelistas, sino también una asimilación consciente por parte de aquellos creyentes, una asimilación genuina de todos estos conceptos. Porque no solamente es decir, creed que Jesucristo es el Señor o que Jesús ha resucitado, ¿no? O decir también, bueno, pues tenéis que amaros los unos a los otros porque así lo dijo el Señor, ¿no? O tened paciencia porque la paciencia es necesaria y es buena. No solamente es eso, es que esas personas hagan suyo ese mensaje, ¿no? O sea, por decirlo en pocas palabras, los tesalonicenses aparecen, se da a entender que son cristianos realmente genuinos, realmente sinceros y además cristianos consecuentes con aquello que habían conocido o con aquello que se les había presentado. Es decir, vamos, una comunidad con estas características pues es un gran orgullo, ¿no? Tanto para el apóstol Pablo como para aquellos que colaboraban con él o que habían estado con él en Tesalónica, o que, ya muerto el apóstol Pablo, si llegaba el caso, pues seguían manteniendo el contacto con aquellos creyentes. Estas tres virtudes principales que has mencionado, ¿en qué sentido venía como a bendecir al resto de la iglesia o al conjunto de la iglesia, Juan Mari? A ver, el hecho de que fuera conocido, ¿no? Y parece que así lo es, porque así lo era. El hecho de que fuera conocido en otras zonas, vamos a suponer de Grecia, otras zonas, por ejemplo, un poquito más al oriente, del Asia Menor, quizás en Italia, tal vez en Siria, en Palestina, en Egipto, ¿no? El hecho de que fuera una noticia extendida, que aquellos hermanos tesalonicenses, que en aquel momento concreto estaban pasando por graves problemas, los que fueran, ya fuera por la presión de los judíos contra ellos, ya fuera por la desconfianza de las autoridades imperiales romanas, por un control mayor
sobre ellos, el hecho de que esta situación generase en los hermanos de Tesalónica pues una fe grande, ¿no? O que ellos se mantuvieran firmes en la fe, en el amor mutuo, como hemos dicho, y también en la esperanza. Saber que esto era una realidad podía suponer, y así lo creemos, pues un estímulo importante para otros cristianos que en otros lugares, ya fuera en Grecia o fuera de Grecia, ¿eh? O incluso fuera de las fronteras del Imperio Romano, sobre todo en la parte oriental, ¿no? Que es por donde también se iba extendiendo el cristianismo, pues creyentes que a lo mejor estaban pasando por situaciones similares, quizás no tan graves, o a lo mejor sí, o incluso más, pues el saber que estos hermanos de Tesalónica se distinguían por este tipo de características, para ellos era realmente un aliciente, ¿no? Es decir, nuestros hermanos en Tesalónica, que está allí lejos, están viviendo exactamente lo mismo que nosotros y ellos se mantienen firmes en la fe. Pues si ellos se mantienen firmes en la fe con la ayuda de Dios, nosotros también lo estaremos, ¿no? Aquellos antiguos tesalonicenses, y esto no tenemos que olvidarlo nunca, aquellos antiguos hermanos de la iglesia de Tesalónica no solamente son o fueron un ejemplo vivo, ¿no?, para cristianos de otros lugares, de otras latitudes en su mismo tiempo, sino que también hoy para nosotros, para los cristianos contemporáneos, para los que somos cristianos en el siglo XXI, pues siguen siendo, cómo no, un ejemplo de fidelidad y siguen siendo pues un modelo, siguen siendo un estímulo, siguen impulsándonos a ser cristianos genuinos en un mundo que a veces y de muchas maneras puede resultar hostil al Evangelio de Cristo. A ver, un creyente de hoy, un creyente genuino naturalmente, un creyente de hoy que esté pasando por momentos difíciles o que en el lugar donde resida o en el país del que sea ciudadano, pues a lo mejor la iglesia pues tiene dificultades, pues leyendo, por ejemplo, estas palabras dirigidas a los hermanos de Tesalónica, puede sentirse identificado con ellas y con estos hermanos y decir, bueno, ellos fueron firmes en el Señor los fortaleció, también lo hará con nosotros. Hablando de esto de que comentas de identificarse, ¿cuál sería la razón, motivo o circunstancias que hace parecer en esta epístola que el apóstol se identifica muchísimo con los destinatarios de esta carta, a tal punto que parece que une su suerte a la de ellos? ¿Por qué, Juan Mari? Bueno, vamos a ver, un pastor de la Iglesia de Cristo, ¿no? Sin duda alguna San Pablo y sus colaboradores lo fueron, ¿no?, en su momento. Un pastor de la Iglesia Universal de Cristo, a ver, jamás, si lo es de verdad, jamás puede contemplar la congregación, su congregación, cada uno la suya, o las suyas, si tiene más de una, jamás las puede contemplar como algo, ¿cuál sería el término? Como algo ajeno a él, ¿no? O como algo, pues, que está a años luz de distancia, ¿no? Al contrario, un pastor que lo sea de verdad, tiene que saber que forma parte de esa congregación o de esas congregaciones, ¿no? Tiene que, en su propia mente, en su propia forma de enfocar, de comprender su propio ministerio, su situación como pastor, él ha de sentir que forma parte de esas congregaciones, que no es alguien que no tenga nada que ver con ellas, ¿no? Y claro, lógicamente, en consecuencia, tiene que saber que es alguien que comparte las alegrías de su congregación o de sus congregaciones, pero que también comparte sus sinsabores, que también comparte sus tristezas. A ver, un pastor, a ver cómo lo podemos decir de forma clara y bien. A ver, así mismo, mira, un pastor que no llegue a este nivel de identificación con su iglesia, con su congregación, con su parroquia, pues puede ser simplemente, y por desgracia, un mero asalariado, nada más, esos que dice el Señor Jesús en una de sus parábolas, ¿no? Un mero asalariado carente de amor por las ovejas del rebaño del Señor,
o, como se dice, alguien que se limita a cumplir con ciertas funciones, por ejemplo, el domingo, y se terminó, ¿no? Como dice, le he escuchado alguna vez a nuestro propio obispo diocesano de aquí de España, que es precisamente el director general de nuestro programa. Bueno, pues él ha descrito muchas veces a este tipo de personas que hacen la labor lo más rápido posible y que no se las moleste mucho, eso de la misita y de brisita, es decir, rápido, cumplamos con el oficio rápido y adiós, no queremos saber nada más, ¿no? Es decir, su servicio a Dios, el servicio a sus hermanos, el servicio a la Iglesia, pues será siempre un servicio, vamos, harto deficiente, por no decir una cosa peor. El pastor realmente debe compenetrarse, debe identificarse con su iglesia. San Pablo era un pastor en este sentido, y los que hoy pues somos pastores, pues tenemos que asimilar este mismo ejemplo, estos ejemplos, y ser consecuentes. Sí, vivir la vocación y no ver el ministerio como una profesión, como pasa con en algunos casos, ¿no? Así es. Ya nos has comentado, Juan Mari, de esa identificación, de esa cercanía que manifiesta, que presenta el apóstol San Pablo y sus colaboradores para con esta congregación. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo percibe el apóstol? ¿Cómo perciben sus colaboradores la realidad de aquella persecución o aquellas tribulaciones por las que atravesaba, entendemos, que esta congregación? A ver, mira, esta pregunta nos lleva, a ver, tal como lo leemos aquí en el texto, esta pregunta tiene una respuesta, basándonos en el propio texto, ¿no? Sin hacer ninguna interpretación, nada, simplemente ateniéndonos a lo que el texto de la epístola dice. La respuesta puede resultar sorprendente, por una razón, porque el apóstol San Pablo y sus colaboradores perciben, como hemos dicho, esta persecución, aquellas tribulaciones que has dicho tú, los perciben, o las perciben, mejor dicho, como un juicio de Dios. Es más, el apóstol Pablo habla, o el autor de la epístola, habla de el justo juicio de Dios. Dice que es un justo juicio de Dios que parece que está sobre los creyentes atribulados. Igual que, en su momento, también la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo parecía que era juicio de Dios, un juicio de Dios sobre Cristo. Pero cuidado, aquí viene lo que esto realmente significa. Cuando nosotros hablamos de juicio de Dios, incluso una lectura rápida de este pasaje a lo mejor daría a entender, y sería horrible, que lo que estaban viviendo nuestros hermanos de Tesalónica, o lo que había vivido en su momento nuestro Señor Jesucristo, pues había sido un justo castigo por sus pecados. Sería una barbaridad. Es como si Dios se ensañara, ¿no?, con aquella congregación de los tesalonicenses, o sobre otras, o sobre otros que han existido a lo largo de los tiempos, ¿no?, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. No es ese el concepto. Cuando San Pablo está hablando, cuando el texto sagrado está hablando de que todo aquello que vive la congregación es un justo juicio de Dios, significa una reivindicación. O sea, jamás es un castigo, jamás es una condena, jamás es una destrucción. Pensémoslo bien, no es un juicio, como si dijéramos nosotros, un juicio humano, hecho con los patrones humanos. Normalmente, en la justicia humana, lógicamente, lo que se hace es castigar, evidentemente, a quien no ha actuado bien, a quien ha infringido la ley, a quien ha roto las normas de convivencia, ¿no? Lógicamente, eso requiere un juicio que es un juicio punitivo. Pero cuidado, tal como lo está entendiendo San Pablo, es un juicio inspirado por la misericordia divina. A ver, el creyente que está sufriendo, y que está sufriendo por ser cristiano,
A ver, no estamos hablando, por ejemplo, del creyente que sufre una enfermedad o el creyente que sufre un accidente o cualquier cosa por el estilo. El creyente que está sufriendo porque es cristiano, porque es hijo de Dios, porque así se confiesa, lo que está haciendo es, en su sufrimiento, está participando de los sufrimientos de Cristo, de esos sufrimientos redentores, para salir fortalecido y contribuir, que es lo más importante, al fortalecimiento de otros. Es decir, cuando Dios ha permitido en la historia de la Iglesia persecuciones o problemas que son humanamente injustos, no lo ha hecho como a veces hay quien ha dicho, es que Dios castigó la maldad de la Iglesia en aquel momento. No, cuidado. Esa no es la idea de juicio. El juicio es misericordia y el juicio es reivindicación. Dios ha permitido muchas veces cosas en la historia de la Iglesia, como las permite en la vida de todos nosotros, para que seamos más fuertes. Y al compartir esa realidad de juicio y de sufrimiento que también vivió nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos siendo capacitados para ser heraldos autorizados del Evangelio. Y yo pienso que en este sentido San Pablo presenta ya de entrada, ¿no?, en esta introducción a su carta, el apóstol o los que escribieran la carta en su nombre están presentando sin duda la teología suya, el pensamiento es suyo, la idea es suya, está presentando una visión positiva de una realidad que es negativa. Aquello que decíamos que la carta es optimista, se presenta como optimista, aunque es realista, deja trascender algo que hay por debajo que no es precisamente lo más bonito, pero esto Dios lo permite para que la Iglesia sea fuerte, para que la Iglesia alcance una madurez que a lo mejor de otra manera no alcanzarían. Sé tú la alegría de mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón, para esto. Bueno, queridos hermanos, aquí lo dejamos con esta introducción de estos primeros 5 versículos del capítulo 1 de esta segunda carta a los tesalonicenses. Dentro de 8 días vamos a continuar con el análisis, con el estudio de esta epístola, si Dios así lo permite, y pues la salud nos acompaña y el calor nos da un poco de tregua. Así que muchísimas gracias a nuestros oyentes, muchísimas gracias también a ti, Juan Mari, por compartir con nosotros este momento, este espacio. A todos vosotros y especialmente a nuestros oyentes. Y principalmente sí, a nuestros oyentes, que es por ellos y para ellos que está preparado y pensado este espacio. Les animamos pues para que dentro de 8 días analicemos y vamos a reflexionar sobre esto último de lo que se ha hablado, el justo juicio de Dios. Así que les convidamos pues para que continúen con estas reflexiones en torno a esta segunda epístola a los tesalonicenses. Muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado en las aplicaciones, en la transmisión de Radio Anglicana, en las distintas plataformas. Que el Señor os bendiga y nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Firmes y adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.